Nuestro invitado de hoy, José María Rojas Guerra. José María Rojas nació en Cuipile, municipio de la región de Tequendama, en Cundinamarca. Estudió sociología en la Universidad Nacional de Colombia. Posteriormente realizó el trabajo de campo sobre los empresarios y la formación de la clase obrera azucarera en el Valle del Cauca. Luego se vinculó como profesor de tiempo completo a la Universidad del Valle y formó parte del grupo fundador del Plan de Estudios de Sociología en esta universidad. Tiempo después publicó el libro Empresarios y Tecnología en la Formación del Sector Azucarero en Colombia. Fue director del Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica CITSE y formó parte del grupo de investigadores del Programa de Desarrollo Rural Integrado DRI en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Más tarde se publicaron 3 libros de su autoría en este trabajo. En 1996 se jubiló y desde entonces se ha mantenido activo como investigador independiente. En el 2009 publicó, en coautoría con Klaus Metzger, el libro Liquidando el pasado, la izquierda colombiana en los archivos de la Unión Soviética. En el 2021 publicó el libro La teoría y el método IAP, una biografía intelectual de Orlando Falsborda. Cerca de 15 libros e innumerables publicaciones son de importante contenido y conocimiento para estudiantes y la sociedad. Hoy en el Ágora nos hablará de su nueva obra. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a su programa El Ágora. José María Rojas, Cuentos de la Loma de Mónaco. Es para nosotros un gran honor tener a José María, un sociólogo reconocido, pero que ahora está junto con Álvaro Calonge produciendo este libro que es la historia de Mónaco. José María, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Ángela. Pues estoy muy contento de estar en tu programa tan reconocido y tan famoso ya en la ciudad y en el país, y pues tener el gusto de que este libro que hicimos con Álvaro se centra en la vida de la gente durante los más de 30 años en la Loma de Mónaco, en el barrio Mónaco. José María, cuéntanos un poquito qué es Mónaco, en dónde queda y qué barrio es, porque específicamente, pues sí es un barrio de Cali, pero ¿por qué es distinto? ¿En dónde está? Sí, el barrio de Mónaco está, digamos, en la parte alta de Siloé, y linda con la carretera que sube a Cristo Rey, y por consiguiente tiene abajo a sus pies a barrio San Fernando. Mónaco, esa es la ubicación geográfica. Cuando yo llegué, eran potreros y las casas se veían muy fácilmente. Uno salía a la terraza o salía de la puerta de la casa y podía ver las casas. Hoy el barrio es completamente distinto porque es un paisaje que desde Cali se ve incluso esa mancha verde de árboles, porque ha sido arborizado de manera espectacular, y ya las casas pues casi no se ven. Sí, este vecindario de ustedes en Mónaco era especial en alguna forma y este libro ustedes lo han escrito como un homenaje a Lucy Tejada. Cuéntanos un poquito, bueno, cuál fue el origen de la idea que tanto Álvaro como tú decidieran recoger todas esas historias. La idea original, pues tiene que ver con vínculos que se establecieron tan especiales de amistad entre las familias que vivían en el barrio, y el papel que jugaron unos personajes que son fundadores del barrio, entre ellos pues Lucy Tejada y Nelson Jaramillo. Nelson fue el propietario de los terrenos, fue el urbanizador de los terrenos, y Nelson siempre ha tenido sus utopías ambientales y arquitectónicas y sociales fuertemente ligadas al barrio. Y de alguna manera las personas que fuimos llegando allí procedentes de distintos lugares, había una población, la población original del barrio, los que primero hicieron casas allá, venían de otros países. El libro tiene una introducción que trata justamente de trazar ese perfil
de los fundadores. Ahí está Nils Bonke, está Jan Barstenman, que son personajes fundadores para hacer esta memoria del perfil histórico del barrio. También fue muy valiosa la contribución de Larisa San Clemente, y que Larisa en esa época pues era una jovencita y conoció a Lucy, y iba a visitar a Lucy y conocía a Hernando Tejada, el hermano. Entonces, la relación que se estableció entre la gente de Mónaco fue muy profunda, porque implicaba, había una situación de aislamiento, y entonces había que tener una gran solidaridad, por ejemplo, para llevar los niños a los colegios y a las niñas, la integralidad de la vida de tanto de los niños como de los jóvenes, como de los adultos, era absolutamente necesaria para poder vivir en Mónaco. Incluso los hijos de Larisa, los Mayolo, uno de ellos iba a caballo al colegio Ideas, porque pues era más fácil llegar a caballo que dar la vuelta en un carro en mal estado por la carretera, bajar a Cali y luego subir allá al Colegio Ideas. Algo muy peculiar, y es que esa sociabilidad incluyó como un profundo conocimiento de las historias personales y los amigos de los amigos fueron integrándose muy profundamente. Exacto, yo recuerdo un festival de arte, me acuerdo que se hizo una fiesta allá y creo que fue Pierre Fournier, una velada increíble, pero también recuerdo que por alguna cosa, como todo el mundo, pues tomaba sus traguitos y todo, él pensó que alguien lo iba a echar a la piscina y salió corriendo y se fue. Sí, sí, los bueno, también estuvo Atahualpa Yupanqui, y arriba en el Mesón. Muchos personas, Obregón, muchos artistas muy reconocidos, importantes de Colombia, pues tenían vínculos personales con los artistas que vivían allí. Los vínculos de la historia del barrio son muy especiales. Que Pierre Fournier, por ejemplo, haya sido invitado a la única casa que en ese momento era de un alemán, y tenía piscina, y que en la piscina, en medio de su alegría, se hayan tirado a la piscina no muy bien vestidos. Esto alarmó a Fournier y le hizo tal vez pensar de que a él lo iban a echar así, y él pidió que por favor lo bajaran. Pues hay varias historias fabulosas. Sí, los festivales de arte eran algo muy especial y Pierre Fournier pues era un chelista famoso, Enrique Buenaventura también, Jacqueline, todas esas personas asistían a estos ágapes que en realidad después ya Cali se volvió mucho más grande y ya esas cosas no volvían a suceder. Pero cuéntame un poco, José María, esa es la idea de las lindas ilustraciones que adornan el libro. Bueno, el libro, primero, pues los cuentos, no estoy seguro que tengan una secuencia cronológica de tal manera que se pueda perfilar en su sucesión como un desenvolvimiento de la historia real de Mónaco. Entonces, su ordenamiento no reproduce una línea histórica, sino que aquí viene a jugar un papel muy importante el armazón del libro. Entonces, la obra de arte, es decir, de diagramación, de ordenamiento de los cuentos, de ilustración de los cuentos, la hizo Mariana Valencia, la nieta de Lucy. Ella, de alguna manera, ella vive en Barcelona, es una profesional en esta materia, y creo que puso todo el amor por su abuela, y logró algo sorprendente, y es que a esa ordenación de los cuentos, el lector, pues creo que en el fondo va teniendo como un panorama que se amplía de una localidad, de un barrio, pero Mariana logró que esas ilustraciones, que son pinturas, grabados, óleos, De Lucy Tejada, algunos son de Lucy. son todos de Lucy, y ella logró escoger lo apropiado para el tema de cada cuento.
Ahora, los temas de los cuentos, porque uno podría decir, bueno, se ordenaron temáticamente. Los temas de los cuentos tienen la peculiaridad de ser temas universales, pero propios de estas sociedades modernas y posmodernas, ¿no? Las medicinas alternativas, el esoterismo. También, por ejemplo, hay cosas históricas, perdona que te interrumpa, y como es, por ejemplo, lo del M-19, que en realidad es increíble, y después cuando el ejército terminó pues estableciéndose allá, y, y, la, y la parte tan importante que jugó Rosina Mart y Susan Calonge, pues que cuando trataron de educar a esos soldados, esa es una historia fabulosa y además es histórica. Sí, hay un poco de ficción, desde luego. Como decía al comienzo, aunque todos los personajes, pues son personajes reales, porque entre otras cosas, como pudiste notar, una particularidad de estos cuentos es que no, los personajes son personajes realmente existentes, o que ya murieron algunos, y otros que están vivos y están con sus nombres. Pues están con sus nombres, eso es lo que yo estaba pensando, están con sus nombres. Y cuando, por ejemplo, yo conocí a Rosina, porque Rosina es surafricana, feminista completamente, ella me ayudó mucho también en algún momento en una tesis que yo estaba escribiendo, o sea que yo sí me la imagino, Rosina dándoles clases de género a esos soldados, junto con Susan, que era pues norteamericana y californiana, o sea que me las imagino haciéndolo. Me haces caer en cuenta al mencionar esto tan explícitamente que había un tema de fondo también en la vida cotidiana de Mónaco, y era el feminismo. Es decir, las mujeres de Mónaco, tanto las que eran las mamás, las esposas de mis amigos, como las hijas, desde luego, en un 90% se podían inscribir desde entonces en esa perspectiva de la afirmación del género y reivindicación del género de la mujer. Y Susana Bazar. Susan, que es la esposa de mi amigo, de compañero de escritura de los cuentos, es el cuento de las dos guerras perdidas en Mónaco. La primera, pues que la perdió el MS-19, y la segunda la perdió el ejército. Aquí hay una manera también simbólica de decir que los participantes de las guerras son los grandes perdedores de la historia. De ahí lo negativo de la guerra. Y lo perdió el ejército porque lo ganaron las mujeres. Las dos mujeres finalmente pues pusieron en ridículo todo el panorama y entiendo que por eso fue que finalmente el ejército se fue. Sí, bueno, eso es una exageración, desde luego, pero sí es una manera de llamar la atención, y creo que no fue consciente, sino nos salió del inconsciente de Álvaro y a mí, de que fueran las mujeres precisamente las que pararan la guerra. Digamos, esto tiene, los cuentos de alguna manera, como puedes ver en ellos, tienen una proyección hacia la sociedad global y hacia las circunstancias históricas de los momentos que vive el país y que vive el mundo. Precisamente hablando de la guerra, José María, pues una amiga mía ahora con todo el asunto de esta guerra que está pasando en Ucrania, dice que las guerras las pelean personas jóvenes que no se odian, que se quieren mucho, que no se conocen, pero que terminan poniendo los muertos con las ideas de personas mayores y viejas que se odian mucho. Entonces, pues esa forma de ganar una guerra como la ganaron ellas es algo muy especial. José María, pues ya nos has contado parte de cómo empezó, pero ¿cómo hicieron ustedes dos personas tan disímiles? Álvaro pues es una persona que se dedica, es un diletante diría yo, muy dedicado a la parte de sus plantas, de su horticultura, de su paisajismo, y José María Rojas, un académico, una persona que ha sido especialista sobre todo en lo que tiene que ver con la sociología
de las poblaciones urbanas metidos en este cuento de escribir este libro? Cuéntame. Bueno, es algo, podríamos decir, relativamente insólito, que primero pueda haber una coautoría en la literatura, es decir, que una novela o un cuento tenga dos autores, es decir, cómo lo escribieron, cómo hicieron el cuento, para que hasta qué punto que el uno escribió qué y el otro qué escribió, es decir, habría todos esos interrogantes. Esta experiencia con Álvaro se entronca directamente con esa experiencia de vida que nos fuimos dando cuenta de que lo que vivíamos y los personajes reales que llegaban a Mónaco y que salían y que permanecían otros eran tan especiales que creaban situaciones realmente literarias, un poco del orden de la fábula, de la ficción. Entonces, nosotros comenzamos simplemente con lo que uno hace cuando se encuentra con sus amigos, sus amigas, y es hablar de los otros, de los demás. Entonces, comenzábamos a divertirnos con el recuerdo de lo que le pasó a tal, de lo que le pasó a tal otro, de lo que le pasó a fulana, sutana, mengana, de qué fue lo que ocurrió allí, de que cómo fue esto. Y nos dimos cuenta de que ambos éramos protagonistas de muchas de estas locuras. Desde luego que en los cuentos Álvaro es un personaje central, es autor, pero es un personaje central de esas historias por lo que tú mismo señalas de su versatilidad, ¿no? Él es un iniciado y con una capacidad y el entusiasmo que tiene todo iniciado, y eso fue lo que a mí me cautivó, su sentido también del humor y de la narración oral. Digamos que estos cuentos son el ensamble de tres cosas: reconstruir para divertirnos nosotros en un momento dado los acontecimientos de los cuales son de alguna manera protagonistas, digamos, víctimas, nuestros vecinos y amigos. Un momento, y los chismes también, porque yo veo que hay una serie de chismografía en la cual Álvaro a veces es también un poquito experto. Sí, que generalmente son ese punto, digamos, de chismografía es en realidad la ficción, es algo que se construye, que tiene alguna relación con un hecho real, pero que se distorsiona para fin de producir un efecto, pues, humorístico. Como por ejemplo la historia del padre Salazar. Exacto, ya que mencionas, robaron al padre Salazar, se llama de los cuentos. Ya que lo mencionas, ahí en ese cuento te podría responder la pregunta que me hiciste. ¿Cómo hicieron los cuentos? Nosotros hicimos los cuentos bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué ponemos? ¿Qué hacemos? Con el cuento del padre Salazar es que termina diciendo, mejor no hagamos este cuento, ¿verdad? Sí, Pero el cuento ya quedó hecho. Es decir, claro, porque sí. estos cuentos son una convergencia de dos elementos, de digamos quizá dos atributos. Uno, la cualidad oral de la narración que tiene Álvaro Calonge. Es un cuentero. Calonge perfectamente podría ganarse la vida como cuentero o como culebrero, como el tipo que Sí. historias en la calle y fantasea y entretiene a la gente. Seguro. Ese talento de él puesto con algo que yo he adquirido a lo largo de mi vida como investigador social y como académico, y fue escribir. Entonces yo he escrito bastantes libros pues, en mis áreas de trabajo, y de esa manera pues he logrado tener cierta habilidad para escribir, y la puse y la juntamos los dos y resultó estos cuentos. Pero fíjate, por ejemplo, analizando el cuento del padre Salazar, robaron al padre Salazar, pues el padre Salazar se desapareció del mapa y nadie nunca supo, o ustedes por lo menos no dijeron si era cierto que era padre, si no era, si verdaderamente después de todo se lo robaron, de dónde se había sacado las joyas, por qué aparecieron, y que nadie los vaya a demandar a ustedes de pronto, porque de pronto pues eran las joyas que él había heredado de alguien. Sí, sí, nosotros tenemos en la introducción al libro
como una invocación, pero especialmente a los protagonistas que todavía están vivos, que no nos vayan a denunciar por calumnia. Entonces, como protagonistas son protagonistas de la realidad, pero también de la ficción, y nosotros ponemos la ficción. Ahora, esto es algo literario, y en la literatura, pues eso es quizá lo novedoso que nosotros estamos haciendo. Bueno, pues verdaderamente es una gran aporte, digo yo, a la literatura del Valle del Cauca, a la literatura colombiana, y hay tantas cosas. Es un libro, además, una obra de arte, porque pues con los dibujos de Lucy y con la carátula, que es verdaderamente algo muy espectacular, esta carátula, creo que es un óleo de Lucy. Sí, es un óleo del año 52, un autorretrato hecho en óleo sobre lienzo. Sí, que son cosas que no se conocen tanto. Pues sí, José María, pues verdaderamente ha sido rico conversar contigo y muchas felicitaciones y muchos éxitos con tu libro. El libro no tuyo, el libro de ustedes, porque es el libro que es escrito junto con Álvaro, pero además son las historias que todo el mundo ha contribuido, y creo que eso también significaría que uno se debía reunir a preguntar un poquito por las diferentes historias, porque hay muchas que lo dejan a uno lleno de curiosidad. Sí, los cuentos también son un intento de memoria. Hay distintas maneras de hacer la memoria y de conservar la memoria. Estos cuentos, que son narración literaria, son también un ejercicio de conservar la memoria. Y en este caso de exaltar el papel de los fundadores del barrio realmente por su sentido crítico y estético que tuvieron, que se ha perdido mucho en estas sociedades violentas y agresivas. Es cierto, sí, bueno, qué rico pues esta conversación, José María, y muchísimos éxitos nuevamente. Muchas gracias, Ángela. He sido muy amable en darme la oportunidad de conversar y presentar este trabajo que hicimos con Álvaro.